pues como te mencionaba, se está expandiendo, entonces está en estudios todavía. Nosotros nos basamos al Atlas de Riesgo que es actualizado. Que fue un sismo muy fuerte, que todo prácticamente está abandonado. Aunque suene impactante, estamos arriba de esta falla geológica. Imagínense cuando sucedió esto, que no estaba este parche, se tuvo que inhabilitar este ingreso y tuvieron que hacer de emergencia, tuvieron que hacer este tapón. Es una afectación muy grande la que se ha generado. Imagínense toda esta zona, esta calle por lo menos. La verdad es que yo de aquí a ahí sí calculo por lo menos unos alrededor de 2 metros. Sí. Completamente ya deshabitada, derrumbada. Sí se siente muy feo y te despiertas y no sabes ni qué hacer. Y yo sí tengo miedo porque digo, se vaya a abrir. Ahora dicen que nos van a reubicar. No hay terreno, ¿dónde nos van a reubicar? Y se empezó a abrir ahí hasta allá, eso sí fue feo. Ok. Y ha habido temblores, también se ha abierto más, pero hay en veces que hay temblores nomás en esta zona. Eso te iba a decir. Y mira, aquí está muy claro, inclusive ya se empezó a fracturar el tapón que pusieron, amor, ¿ve? Completamente ya también. De hecho, ve cómo se ve de chueca. Vean el recorrido de esta falla. Estar moviendo más, vean qué impresionante se ve. O sea, aquí sí está bien. Cómo va partiendo. Hola amigas y amigos, yo soy Omar. Y yo soy Carmen. Este video la verdad a mí se me hace algo impactante lo que vamos a mostrarles. Estamos en Ciudad Guzmán, Jalisco, que es la localidad o una de las localidades más grandes de aquí del sur de Jalisco, y queremos mostrarles un fenómeno de la naturaleza impresionante. Literal, se está partiendo la ciudad, así como lo escuchan, la ciudad de norte a sur se está partiendo a la mitad. Esto es a causa de una falla geológica. Aquí esta zona es una zona de mucha actividad sísmica, inclusive pues con la cercanía de los volcanes tenemos el tema de pues la actividad volcánica, los derrumbes. Y bueno, vamos a mostrarles y ustedes ya nos darán la mejor opinión, ¿verdad? Claro que recabamos como siempre la opinión y la información de los expertos. Igual por ahí les vamos a estar comentando de dónde recabamos esa información, dónde pueden verificarla, y nosotros les vamos a mostrar para que ustedes también pues al final de cuentas tengan la información, tengan el dato qué pasa y digan, por acá, miren, en donde vivimos. ¿Por qué iniciamos aquí en este parque? Este parque es el parque de la colonia Santa Rosa. Ahí les vamos a poner en el mapa la ubicación en el contexto de la ciudad donde estamos, para irles mostrando cómo sí realmente parte prácticamente toda la ciudad. Esta falla, que es una falla geológica. Miren, aquí es muy notorio, es una de las partes donde se hizo muy notorio cómo se movió la falla, cómo se desplazó. Miren, aquí les vamos a mostrar, por ejemplo, esta parte, que si le recorres hacia todo esto, hacia allá, hacia el fondo, se aprecia cómo va corriendo la fractura y la falla. Y todo esto se va, ahorita estamos más o menos en la zona sur, hacia la zona sur de la ciudad, y vamos dirigiéndonos hacia la zona norte, hacia donde vamos ahorita caminando. Si quieres, acércate acá, amor. Vean qué notorio que va avanzando la falla, cómo se parte este muro. Y ahorita les vamos a mostrar esta edificación que está aquí atrás, que es un edificio muy grande, la antigua Conasupo, así se le llamaba porque era un lugar donde se concentraba esas oficinas de unos programas sociales de gobierno que se les llamaba Conasupo. Igual los que sean de aquí de México van a saber de lo que nos estamos refiriendo. Pero últimamente eran oficinas administrativas y tuvieron que ser completamente desalojadas a causa de esta falla. Vamos a recorrer hacia este lado de regreso y vamos a mostrarles cómo va corriendo la falla y cómo hay, por ejemplo, allá enfrente se ven las afectaciones ya de las viviendas, de cómo están fracturadas. Son alrededor de 100 viviendas las que resultaron afectadas, o se les notó más la afectación
a raíz de el año 2022, en el mes de junio, que hubo un sismo, y este sismo tuvo epicentro prácticamente en esta zona, y fue a causa del desplazamiento que tuvo esta falla geológica y generó las mayores afectaciones. Miren cómo la calle se ve que tuvieron que hacer un parche, todo esto hasta acá, para tapar todo lo que se abrió la calle y todo el desnivel que hizo. Aquí podemos observar las viviendas cómo quedaron completamente fracturadas y por lo tanto pues ya no se pueden habitar. Por más arreglos que les hagan a estas estructuras, es imposible, no se puede ya vivir aquí. Son alrededor de, les comentaba, 100 viviendas, pero 22 de las cuales definitivamente ya se dictaminó que no están propicias para ser habitadas. Se tuvo que reubicar a las personas. Este tema se identificó a raíz del sismo de 1985. México, muchas regiones de México son zonas sísmicas. El terremoto de 1985 fue muy fuerte, ha sido uno de los más fuertes que se han registrado, inclusive de toda la historia de los sismos, porque ese fue, si no me equivoco, de 8.3 grados. De ahí para arriba ya son los sismos más fuertes que se han registrado en la historia. Y esta zona, Ciudad Guzmán, fue una de las ciudades más afectadas en ese sismo. Después de ese sismo, este acontecimiento que les estamos nosotros mostrando, que se notó mucho en el año 2022, de este desplazamiento, ha sido el sismo que ha causado más afectaciones. Y a pesar de que fue en magnitud muy diferente, porque ese fue de magnitud 2.4, el epicentro fue aquí mismo y fue originado por esta falla geológica. Por lo tanto es que las afectaciones fueron tan grandes. Miren, vamos caminando. Yo no sé si con la cámara se alcanza a percibir como nosotros vemos el desnivel, cómo realmente, miren, cómo se ve que está completamente hacia abajo. Esto es así la primera vista, pero hacia allá va bajando. De hecho, esa calle, si se fijan, inicia acá y va hacia abajo. Ahorita vamos a ir a unas zonas donde inclusive se aprecia mucho más fuerte. Pero bueno, les vamos a mostrar este edificio que fue completamente desalojado, que es una de las estructuras más grandes que tuvieron que ser desalojadas. Había unidades administrativas, inclusive eran las instalaciones de un juzgado. Y nos dicen que la titular junto al personal del juzgado tuvieron que hacer paro de labores para solicitar que los reubicaran, porque sí corrían mucho peligro. De hecho, todo el edificio y toda esta zona, si se fijan, todo está abandonado. Miren, todo prácticamente está abandonado. Vean el declive, cómo se nota demasiado hacia allá abajo. Y aquí, miren, va a ser muy evidente cómo todo el edificio, vean todo este edificio, esta estructura tan grande, cómo se hundió. Está hundida. Aquí donde estamos nosotros pisando, señoras y señores, aunque suene impactante, estamos arriba de esta falla geológica, que es una falla geológica enorme. De hecho, se desconoce exactamente desde dónde inicia, porque todavía se están realizando los estudios, pero viene desde muy lejos, atraviesa toda la ciudad y remata en los volcanes, en las faldas de los volcanes, en los volcanes de Colima. Pero vean cómo está todo, cómo corre fracturado, y nos vamos a estar trasladando a diferentes zonas y les vamos a estar ahí poniendo en el mapa, en el punto donde nos encontramos exactamente, para que vayan teniendo referencia de las imágenes y cómo realmente atraviesa toda la ciudad esta fractura, que miren cómo se ve, cómo es muy evidente cómo se hizo así el declive. Y en esta calle se ve impresionante, sí, allá adelante. Pero miren, les seguimos mostrando aquí. Igual aquí fíjense cómo ya está todo deshabitado, o sea, todo desalojado. Allá por allá hay unas personas que tienen sus cosas, pero ya todo lo que eran estas oficinas prácticamente pues se tuvieron que retirar.
que eran oficinas administrativas o del gobierno. Miren, la altura de cómo se ve la separación. Antes el nivel de la calle literal estaba aquí, pero se colapsó. De repente en ese evento del año 2022 vino el colapso más significativo, pero se ha estado desplazando la falla. Dicen que se desplaza alrededor de 1 centímetro por año. Bueno, así vienen los datos que investigamos de los estudios que se han realizado por parte de la Universidad de Guadalajara, que es de 1 centímetro al año el que se está desplazando. Vean lo impresionante. Vean lo impresionante del desnivel. Esta es la avenida Calzada Madero y Carranza, que es uno de los ingresos de la ciudad. Es una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Imagínense cuando sucedió esto, que no estaba este parche, se tuvo que inhabilitar este ingreso y tuvieron que hacer de emergencia, tuvieron que hacer este tapón así, para que, y pues haz de cuenta que ya parece una rampa. Miren cómo los coches circulan de allá abajo y tienen que subir. El nivel de la calle que ven acá era el nivel que estaba esta calle. O sea, para que se den cuenta que no es nada más esto, sino todo lo de aquí hasta allá, toda esta parte de tierra se hundió. Imagínense las dimensiones de las que estamos hablando, de las hectáreas o las dimensiones en tierra que se hundieron literalmente. Y el hundimiento es de aquí y va haciéndose más hacia abajo, más hacia abajo y más hacia abajo. Allá adelante hay unas viviendas que están arriba de donde está la falla y se ven muy afectadas. Miren, esta calle es uno de los ingresos de la ciudad, es el ingreso poniente. Estas viviendas son de las que quedaron completamente deshabitadas. Ve acá, amor, el muro. Buenas tardes. Vean el muro cómo se ve colapsado y fracturado ahí al fondo, hasta arriba. Por ahí se hizo como el desplazamiento hacia abajo, y por lo tanto todas estas fincas ya están completamente deshabitadas. Es una afectación muy grande la que se ha generado. Imagínense toda esta zona, esta calle, por lo menos, si quieres graba de aquel lado, amor, como allá todavía hay vida, pues, o sea, está habitado, hay personas, y de este lado ya no. Y la falla de aquí corre hacia arriba. Ahorita vamos a ir a la calle que está allá del otro lado para que vean también cómo es muy evidente el desnivel que se generó. Es realmente impresionante cómo, o sea, ustedes imagínense, señoras y señores, cómo es que una falla geológica atraviesa de lado a lado toda una ciudad y le genera este impacto. Y ojo, es algo que ya pues que se está dando constantemente. Una cosa que nos dicen que agrava esta situación y que por ahí también pueden checar, se hizo despuesito del evento del año 2022, donde fue más significativo, mira, más notorio este desplazamiento de la falla. Se hizo una reunión de urgencia con las autoridades, tanto las autoridades del municipio como del estado, y rápido checar qué estaba pasando. Y uno de los que hace ese estudio comenta que ha agravado también la situación el hecho de que los mantos de agua subterránea, los mantos freáticos, se están secando, y eso hace que se hagan los huecos, y eso también haga que la afectación se acelere. Mira, todo lo que estamos recorriendo. ¿Ves esta casa que afectada está? Completamente ya deshabitada, derrumbada, fracturada. Impresionante. Imagínense cómo ha impactado este suceso. Vean la vida de todas estas personas que pues aquí tenían su patrimonio, ¿verdad? Y que de un día para otro les dicen, ¿sabes qué? Tienes que salir. Tienes que salir porque corre peligro tu vida. Porque les reitero, esta es una zona sísmica. Constantemente tenemos temblores. Entonces imagínense con las estructuras así, debilitadas, fracturadas, en otro movimiento sísmico, es muy peligroso que las personas todavía estén ahí. Por eso parte de la recomendación
de las autoridades es que las personas que habitan por toda esta zona, pues sí, literalmente, pues se les empiece a reubicar. Se entiende que también no es nada sencillo, ¿no? Porque pues imagínate, Sí, claro. si tú no tienes a dónde más irte, moverte, pues ¿cómo le haces? Creo que por ahí hicieron un programa de gobierno, con apoyo del gobierno, para poderles dar facilidades de vivienda a las personas que se tenían que reubicar, ¿verdad? Entonces, pues, Y yo creo que sí hubo gente que dijo, no, yo no me salgo. sí, no, pues es que, miren, Y que a lo mejor también su casa no sufrió tantas afectaciones, porque aunque por aquí pasa la falla, pues sí hay viviendas donde no hubo tanta afectación o están a un costado pues de la falla, no precisamente justo encima de la falla. sí. Sin embargo, apuntar que se está desplazando cada vez más la falla y por lo tanto se va incrementando la zona en donde ya se recomienda no habitar. Vamos a ponerles el mapa y hay un mapa ahí de riesgo que hace Protección Civil, tanto del tema de temblores, inundaciones y demás desastres naturales, y ahí ponen literal en rojo por donde circula la falla y es como una diagonal que hace por toda la Sí, por ciudad. toda la ciudad. Entonces ahorita tenemos que subir un poco más por una de las calles para mostrarles cómo se ve el desnivel De hecho, en otra de las calles. Vea que esto que Deberíamos de pasarnos. Ah, bueno, mira, ahí ya se empieza a ver. impresionante. Solo no sé si con la O sea, cámara se observe, pero miren, dejen grabar Ahorita pues simplemente los ¿Cómo vehículos pasan cómo los tienen que carros? bajar. Pero Vean nada más. Imagínense el momento en el que sucedió esto. creo que estas son como de las partes que se nota más el Es hundimiento muy, que hubo. muy notorio el hundimiento, miren. Aquí estamos en la parte de abajo. Allá está la parte de arriba. ¿Cuántos metros Literal, le como si calculas? fuera una bajadita. La verdad es que yo de aquí a ahí sí calculo por lo menos unos alrededor de 2 metros Sí. de la diferencia de ese nivel a este nivel. Y si enfocas hacia allá, la calle va bajando. Todo ese terreno es el que se colapsó. Y acá es el terreno que queda como en el nivel original, lo podemos decir, pero vean. O sea, ¿cómo está? Aquí estamos un poquito haciendo, o sea, invadiendo lo que es la calle, pero sí para quererles mostrar exactamente cómo se ve. Mira, amor. Si un vehículo o moto pasa muy rápido, muy No, recio, sí es, vuela, sí, o sea, sí. sí alcanza. Sí salta. Sí. Lo bueno que la circulación es hacia acá, porque si fuera al revés, pues ahí sí. Pero creo si hay que una calle haces que una te digo que se me rampa. olvidó el nombre de esa calle, que sí Ahorita está al vemos. revés. ¿Está al revés? Y también está Mira, así muy allá, amor, pronunciado. quiero que cheques. Mira, por aquí literal, por aquí pasa la abertura que se hizo y ahí es muy notorio, mira. Ahí está la cabrita, ¿qué es una cabrita o un chivito? Sí. Una cabrita, pero ve cómo está ahí, literal partido hasta allá. Y esto corre kilómetros y kilómetros de este lado, y de aquí corre. Lo que sí ya checaron es que esta llega hasta allá, hasta donde están los volcanes. Estamos a kilómetros, yo creo que por lo menos unos 40 kilómetros, así un dato aproximado, hasta lo que son los volcanes de Colima, y hasta allá corre, remata esta falla geológica. De aquel lado dicen que todavía no han descubierto hasta dónde o desde dónde viene la falla, pero lo que sí es un hecho es que atraviesa completamente toda la ciudad. Ciudad Guzmán, Jalisco, una ciudad de alrededor de 120,000 habitantes, que es una de las ciudades más importantes del sur de Jalisco. Vamos a seguirles mostrando. Soy la licenciada Maritza Janet Navarro Medina, de la Ajá. Unidad Municipal de Protección Civil, del área de Coordinación Técnica de Gestión Integral de Riesgo. Estoy encargada del área de dictaminaciones. El año pasado se realizó la actualización del Atlas de Riesgo de aquí del municipio de Zapotlán el Grande. Actualmente nosotros manejamos ese Atlas de Riesgo en caso de que suceda un sismo. La falla geológica, como sabemos, pues abarca varias entidades, en este caso pues nuestro municipio es una de ellas, en el cual pues ya ahorita en la actualización se ha estado expandiendo
de los ejes que nos están marcando anteriormente, vaya, ¿no? Ahorita abarca más edificaciones en nuestra zona y por ello pues nosotros siempre evaluamos cada que sucede un sismo las edificaciones por donde pasa la falla geológica, ¿no? Realmente desconozco qué otros municipios hasta dónde podría llegar, pero sí realmente prácticamente cruza todo Ciudad Guzmán. Wow, qué impresionante. Las calles que más son afectadas pues es las principales, Santa Rosa, la calle Morelos, que pasa por la calle Colón, me parece, y por donde está el lienzo charro. Se están haciendo estudios también ahí a ver si puede ser los ejes que pudieran estar pasando. Por la Providencia también. Sí, son muchas colonias, prácticamente por lo que vimos atraviesa toda la ciudad. Últimamente se ha hecho mucho más evidente por dónde atraviesa y como los desplazamientos que ha tenido. ¿Ha sido como más considerables últimamente? Así es. ¿Y a qué se puede deber eso? Digo, no sé ustedes si tengan como alguna información, ¿a qué se deberá que cada vez se está haciendo más evidente? Pues ahorita realmente no se han hecho como estudios por parte de aquí del departamento. Nosotros nos basamos en la Universidad de Guadalajara, cualquier estudio que se vaya realizando, o en la Universidad de Colima que ellos saquen un informe. Pero por ejemplo, si llega a suceder un sismo aquí, lo que nos apoyan es la Universidad de Guadalajara. Siempre tenemos muy arriesgado ellos porque ellos tienen más tecnología en cuestión de que pueden hacer mediciones más precisas. Entonces, nosotros como departamento nos basamos a ellos y más aparte de la información que nosotros recabamos, se puede tener una determinación más precisa. Nosotros como departamento, por el momento no podemos decir cuáles son las causas, vaya. Esa falla ya estaba ahí desde hace mucho. Ya tiene tiempo. Y con los sismos como que a veces hace que de hecho, ya ves que hubo el sismo del 2022, que por ahí lo que revisamos, que sí determinaron que fue consecuencia directa de la misma falla. ¿Verdad? Así es. Se han estado realizando programas por parte del ayuntamiento en reubicar a personas que prácticamente sus edificaciones ya no son habitables. Se les pide el desalojo de inmediato para que no sufran, más bien, aquí nosotros lo que nos importaría más es la integridad de las personas, la seguridad de ellas. Nosotros realizamos lo que es un dictamen técnico de riesgo, en donde ese dictamen nos arroja si pasa la falla geológica, si no, qué tipo de riesgo es, medio, bajo, medio o alto. Entonces nosotros manejamos matrices de riesgos. Dependiendo de la ponderación que ellos nos arroje, nosotros ponemos una determinación. De acuerdo al Atlas de Riesgo del actualizado 2025, se determina que el nivel de riesgo de esa vivienda es alto o bajo o medio, dependiendo. Te puedo asegurar que es una cantidad de casas, habitaciones en donde ya no son habitables, pero sin embargo personas de que dicen que yo no tengo otro patrimonio y la siguen habitando. Y la siguen corriendo el riesgo, ¿verdad? Exacto. Entonces en esa determinación nosotros ponemos eso. En nuestro reglamento de la Unidad Municipal de Protección Civil está estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de reparación o construcción en una edificación por donde pase la falla geológica. No está en nuestro control también en que las personas impedir eso. Entonces, si las personas quieren subsanar ese tipo de fractura que presenta su daño, es bajo su responsabilidad y eso lo determina en nuestro dictamen que nosotros entregamos. Ciudad Guzmán presenta muchos fenómenos geológicos e hidrometeorológicos que afectan a todo Ciudad Guzmán en general. Sin embargo, hay zonas en donde son más afectadas, ya sea por la falla geológica o por cualquier otro tipo de fenómeno que se presente. Sin embargo, aquí la recomendación que se brinda por parte del departamento a la ciudadanía es que si tienen alguna duda, las personas que desconocen sobre la falla geológica se acerquen aquí a nuestro departamento y con mucho gusto en el Atlas de Riesgo nosotros manejamos el Google Earth. Ahí manejamos lo que es la falla geológica y ponemos la dirección de cada edificación y nos marca qué tipo de nivel de riesgo que es y sacamos lo que es un
predictamen. Eso no tiene ningún costo. Aquí con todo el gusto lo podemos atender cualquier duda. Incluso algunas personas vienen y se acercan y nos dicen, ¿sabes qué? Quiero realizar una construcción, pero quiero saber si pasa la falla geológica o no, porque en nuestro reglamento, como te mencionaba, no está permitido realizar cualquier tipo de construcción si pasa la falla geológica. Ok. Es algo que con lo que vamos a tener que aprender a vivir, ¿verdad? Así o sea, la falla no se va a ir. Así, ya va a quedar. Esa ahí está. Incluso, pues como te mencionaba, Ajá. se está expandiendo, entonces está en estudios todavía. Nosotros nos basamos al atlas de riesgo que es actualizado. Ajá. Entonces sí ha habido una notoria de que se está expandiendo y abarca más edificaciones a las anteriores, ¿no? A los ejes que se manejan. Entonces sí, en eso nosotros nos basamos, y a la ciudadanía, pues cualquier duda que tengan, realmente aquí los esperamos con todo el gusto y lo podemos atender a cualquier hora. En caso de que suceda un sismo, siempre vamos a estar al pendiente y vamos a revisar, se realiza lo que es la revisión preventiva de todas las ciudades, aquí de Ciudad Guzmán, pues de las calles, y vemos a ver si hay fracturas en calles, edificaciones, o si incluso de sismos anteriores de años pasados ya presentaban fracturas, con sismos recientes se han estado agravando más. Entonces ahí puede dar un giro dependiendo si ya es habitable o no esa vivienda. Pues qué bueno saber que están abiertos a la ciudadanía. Así es. Y que con la confianza pueden venir y preguntar. Claro. Más vale preguntar que lamentarse después, Así es. ¿verdad? Pues queremos felicitar porque pues hubo mucha cuestión de los incendios últimamente, híjole, y a veces yo creo que no se dan abasto, ¿verdad? Porque se apaga uno y luego se prende otro. Entonces muchas felicidades por su labor, porque vimos que estuvieron bien al pendiente del tema y atendiendo, y también creo que se sumaron muchas personas de la comunidad, ¿verdad? Así a es, apoyar. Voluntarios ahí que estuvieron al pendiente, y la verdad también se les agradece por parte de ellos el estar nos apoyando, porque pues apagar un incendio forestal no es nada fácil. No, hombre, me imagino. Y pues aquí estamos, los compañeros dieron todo de ellos, los compañeros del área operativa, y las pipas, las unidades estuvieron a todo momento. Excelente, pues te agradecemos mucho tu tiempo, y miren amigos, ahí está ya la opinión pues de la autoridad, ¿verdad? Lo que nos puede decir y la recomendación, y si tienen alguna duda, ya saben, acérquense aquí. Ignacio Comonfort, 554, Colonia Constituyentes, es a un costado del centro de salud. 341-412-8080, es el área, ese número es del área operativa, sin embargo ellos no lo canalizan aquí, que es el área preventiva administrativa. Señoras y señores, nos venimos más hacia el norte, empezamos desde la parte zona sur y vamos avanzando, y miren, aquí en la esquina de estas calles es también muy notorio el hundimiento o el desplazamiento de la falla. Estamos en las calles de Morelos y la calle de Allende. Victoria. Victoria es la calle que baja, y la que cruza es Morelos. Ok. Vean los vehículos cómo le batallan, pues, inclusive para circular. Les repito, les vamos a poner las ubicaciones en el mapa para que vayan viendo el seguimiento que le estamos dando. Pero miren, ahí se aprecia. De hecho, aquí se alcanza a hacer como un hueco. Sí, mira, el carro cómo se ve. Es que a lo mejor con la cámara no se alcanza a apreciar. Es que la cámara, como tiene el Pero mira, ahí viene un carro de bajada y se va a ver literal pues cómo baja. Y vean todo el parche que le tuvieron que poner a esta esquina para pues que todavía, para que pues volviera a circular como los vehículos. Pero vean, miren cómo sube, cómo tienen que bajar ¿Cómo y otros baja? tienen que subir. Y es de las zonas que no es como tan pronunciado el hundimiento que hubo. Para que vean cómo ha afectado pues la cotidianidad de todas las personas pues de la ciudad. Miren, esta casa, ya viste, amor, cómo está ahí fracturada ahí también abajo. Y es una finca muy bonita, lamentablemente, mira, pero ahí se ven las fracturas de la vivienda, que desde acá está la falla y cómo alcanzan a afectar inclusive esta vivienda. Y conforme vaya pasando el tiempo, lamentablemente, les digo, la falla se está desplazando y se está desplazando. ¿Y cuál es el tema aquí? Se está acelerando. El desplazamiento de la falla se está acelerando y se están haciendo estudios para determinar el motivo. Dice que sí ha percibido
porque los temblores se sienten muy feos, Sí, ¿verdad? se sienten muy feos con el simple hecho de vivir en una segunda planta. Se siente, bueno, yo siempre los sismos que he vivido es en en la planta baja, y ya los 2, 3 que me han tocado recién, sí se siente muy feo y te despiertas y no sabes ni qué hacer. Y yo sí tengo miedo porque digo, se vaya a abrir o los niños andan en el parque, Ajá. se vayan, o no sé, más bien también porque mis hijos andan adentro de ese movimiento. Ajá. Y pues sí tienes un temor dentro de lo que cabe, que diga, bueno, por el día te defiendes, pero por la noche Sí. no sabes qué hacer. A lo que comentan los vecinos, dicen que les dijeron que los iban a trasladar a otros sitios, a reubicar a ok. otro lado. Pero no sé No se ha hecho. exactamente a qué parte. Ah. Yo tengo dónde irme. Ah, Si me ok, piden a bendito mí Dios. aquí, me dicen, ¿sabes qué? Ya te retiras, me piden Aquí la casa. Ajá. yo me voy a mi hogar. Ah, ok. Pero las personas que viven ya aquí muchos años, no No tienen sabemos a a dónde, o a lo que yo escucho de la gente, porque pues aquí la gente comenta por muchas cosas. El temor esa, igual una vecina de acá a la vueltita, a mí nos comentaba que su casa se le cuarteó, se le reventó el drenaje, se le abrió, las paredes creo que se le despegaron. Ahorita la señora no vive ahí, pero se lo están acomodando, no sé cuánto tiempo Pero se vayan a pero ese tardar. arreglo es por su cuenta, yo Por creo. supuesto, exactamente. Y decirle a la gente, o decirles, miren, aquí está esta área, aquí van a vivir, aquí es donde ustedes se van a reubicar. Ya llevarlos a donde se van a reubicar para que ellos vean que realmente es ahí donde se van a quedar. Órale. Y no estar con el temor de que... Entonces sí tienen el temor, pues, de que algo sí, pueda bueno, pasar. yo por mi Ajá. parte sí, Sí. porque no... Digo yo, en cualquier momento puede que haga un temblor muy fuerte y... Ajá. Si se abra, Y si se abra. ahí. Porque se abrió, nomás que le parcharon, ¿verdad? Exactamente, nada más como que le echaron arena, le echaron su chapopote Y ya quedó otra ya. vez para que circularan Ajá, los coches. exactamente. Pero realmente bien profundo Sí, lo de la igual falla. a 3, Ujú. 4 cuadras hacia allá, hacia mano derecha, también pasó lo mismo. O sea, ya el piso ya está hacia abajo. Donde vives, pues, Yo donde estás ahí. donde yo Ajá. estoy viviendo se vibran Ajá. las ventanas. Ah, canijo. No, pues sí da miedo. Nuestra amiga nos pidió resguardar su identidad porque, pues, obvias razones, a veces, pues, no es tan fácil hacer el comentario de decir que hace falta el apoyo, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces ahí vamos por eso no te pregunto, no ponemos ahí su nombre y vamos a resguardar su identidad. Ahora estamos en las calles de Allende y Morelos. Esta es la de Allende, en la que estamos nosotros. Y aquí vean cómo se aprecia el desnivel. Vean todo el parche que le tuvieron que poner aquí. La finca, cómo se ve, por ejemplo, alcanzó a pasar exactamente a la mitad de las dos fincas. Miren, ahí está. Pero si fuera por aquí, no, pues dejaría esta finca pues así, ¿no? Pero ahí se ve el desplazamiento desde acá hasta acá. Pero vean todavía como más impresionante. Vean el pedazo de tierra que estamos hablando. Vean, voy a ir dando pasos. 1, 2, 3, 4, sí. Hasta allá son como 30 pasos. Me puse los lentes y la gorra porque el calor está súper mega intenso. De hecho, Carmen viene haciendo la cara así arrugadita. Ahí se las voy a mostrar. Ah, ¿Pero por ¿tienes qué? amarrada la cámara? ¿Por qué? Porque tú eres la belleza del... Tú eres la belleza del canal, nomás que miren esos ojos verdes tan preciosos y que no se los cuida. Pero bueno, vente, amor. Los pasos de allá hasta acá, para más o menos tener una aproximación, como 30 pasos, unos 30, 35 metros de todo ese trozo de tierra.
o de superficie hasta acá. Y hasta acá sigue la afectación, miren. Para que vean todos los metros que son de desplazamiento y afectación hasta allá. Si no es nada más una abertura así, pequeñita, no. Sí, fue Es como un un gran hundimiento. desplazamiento de tierra el que se generó y se sigue generando y se está acelerando. La falla ahorita, aquí donde estamos nosotros pisando, que es por donde corre, prácticamente la falla geológica está abajo de nuestros pies a 1 kilómetro, para que más o menos vayan dimensionando de lo que estamos hablando. Y ya recorrimos desde la zona sur hasta acá, pues casi una 3/4 partes de la ciudad, ¿no? Sí. Y la atraviesa hacia el sur, la atraviesa y hacia el norte también, y continúa la falla geológica. Venimos a una colonia, que esta colonia tiene de nombre Mansiones del Real. Esta colonia en su tiempo fue de las primeras que se hicieron como colonias muy exclusivas, con casas muy grandes, muy bonitas, de una plusvalía muy grande. Ha sido, yo creo, una lástima porque estas propiedades, obviamente su valor ha sido muy afectado por todo esto que se ve ahí a causa de la falla. Mira, muestra el mapa, mi amor, por favor. A ver si alcanza a apreciar bien. Lo vamos a poner en la pantalla de todas Ajá. maneras. Esto de rojo es la falla. Y nosotros estamos como en esta zona. Si se fijan ahí, sea como que la falla hace varias bifurcaciones y es todo esto que se ve aquí. De hecho, esta es una de las zonas, nada más esta esquina. Vean todas las afectaciones, pero hacia allá atrás hay muchas más. Toda esta colonia, que son varias calles, es 1, 2, 3, 4 calles, hacia los lados también, tienen todos estos parches, todos estos ahí, allá, acá, miren. Y son a causa de todas esas bifurcaciones que hace la falla aquí en esta parte. Es muy curioso, ¿no? Cómo hace ese como nudo aquí. Así se me afigura, como que va en línea, así de repente aquí, Sí, de repente, hace ajá. así un zigzag. Y el mapa, nos explicaban nuestros amigos de Protección Civil, hacen el mapa de riesgo enfocándose nada más en la zona urbanizada, pero ya esta sigue corriendo hacia acá, hacia esa zona. Allá donde estoy apuntando es el Centro Universitario del Sur, dependiente de la Universidad de Guadalajara. Entonces todavía hacia allá sigue corriendo la falla, pero miren, les vamos mostrando, nos bajamos aquí para caminar y mostrarles cómo están estas fracturas, y pues prácticamente tuvieron que poner sus parches. Vean las propiedades, qué bonitas y qué grandes son. Les repito, esta colonia junto con Loma Bonita y otras son las colonias, pues en su momento las más bonitas, ¿no? En cuestión de la plusvalía de las propiedades y todo eso, y de las que son muy emblemáticas aquí en la ciudad. Lástima que hicieron estas construcciones en esta zona que pues realmente no era apta para construir, y menos para construir estas propiedades, vean. O sea, propiedades de un alto valor que ya ahorita quién sabe cuánto cuesten, al tener conocimiento pues, de toda esta afectación que hay en el subsuelo. Todo esto es un parchezote también, miren. Toda esta calle, aparte, en la temporada de lluvias se levanta parte del asfalto y hay que volverle a reencarpetar, pero si tú le sumas que está esta falla geológica, mira aquí cómo está esta propiedad, inclusive ya creo que está abandonada. Mira cómo está ahí hundido y muy fracturado, ¿te fijas? Y la casa, pues ya vean, está sola. Se ve que pues no. Sí, no, se ve que ya no está habitada. Lástima que tienen que dejar pues sus fincas que en su momento, imagínate, pues de muy alto valor, yo creo, y que tuvieron que ser pues abandonadas, desalojadas. Coméntenos si en su ciudad o conocen algún otro lugar que tenga esta misma problemática o algo parecido. Sería muy interesante saberlo, porque yo honestamente no conozco o no sé de alguna otra ciudad que tenga un problema como el que tenemos aquí, que es literal,
que una falla geológica atraviesa tu ciudad y la está partiendo. Ahí les estamos mostrando parte del centro universitario. Yo le decía a Carmen que van saliendo aquí estos muchachos estudiantes. Te digo, no se imaginarán que algunos de ellos de repente están tomando clases o están caminando sobre una falla geológica que se está desplazando y que de repente, miren, no, es una posibilidad que puede existir. Imagínense un movimiento telúrico así de gran magnitud que haga que el desplazamiento de la falla se ocasione. Mira, ahí van los estudiantes, cómo van ellos muy felices. Ay, me hacen recordar tantas anécdotas e historias como cuando yo estaba ahí en la universidad. Son estudiantes de medicina, creo, ¿no? ¡Cállate! Ni venías a la escuela. Oh, pues cuando las 2 o 3 veces que vine. Sí, son así. de medicina. Sí, ¿no? Cuando van de blanco. Mira qué felices van ellos ahí. A lo mejor ni se imaginan, ¿verdad? La cuestión, igual, qué padre. O sea, benditos ellos que a lo mejor no se están preocupando por temas de estos, pero... No, a lo mejor son estudiantes que vienen de fuera, que ni se imaginan, ni saben. De fuera, sí es, que no saben realmente cómo está el tema aquí geológico. Aquí atrás está Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco. Les vamos a enviar una felicitación porque tengo entendido que también se unieron al tema de apagar los incendios y todo eso. Pero sí vamos a hacer un apunte, sí quiero hacer un apunte, de que nosotros nos acercamos ahí también para solicitar si había alguien que nos pudiera dar información respecto a este tema de la falla geológica. Y pues no, nos dijeron que teníamos que hacer un trámite burocrático, como pues no dejara de ser oficina de gobierno. Ahí le vamos a mandar un saludo, y pues que sí sería bueno, igual como depende del gobierno del estado, ahí al gobernador Pablo Lemus, y al director o al encargado de Protección Civil del estado, sería bueno que, por ejemplo, como la unidad de Protección Civil municipal, que nos dice la licenciada que nos atendió, muy amable, que ellos son de puertas abiertas y que cualquier persona que llegue a solicitar una información dentro de su horario y todo eso, sin ningún problema se lo van a dar, así como nos lo dieron a nosotros. Una de sus obligaciones y responsabilidades es mantener informada a la comunidad, y más de estos temas, ¿verdad? Nosotros hacemos este material con la finalidad precisamente esa, de informar a las personas. De repente, si ven los títulos un poquito sensacionalistas y todo, entenderán que es para pues llamar la atención y que la gente se interese y pueda ver el material. Pero ya una vez que la gente ve el material y nosotros tratamos siempre de dar información lo más fidedigna y correcta posible, y no desinformar, más bien informar. Entonces sí creemos que es muy importante informar estas situaciones, ¿verdad? Y más con las opiniones de expertos, que no solamente sea lo que nosotros vemos, apreciamos o creemos, sino que sean las opiniones de ellos. Entonces sí, pues ahí nos va a hacer falta la opinión de la Unidad de Protección Civil del Estado, que pues nos dijo que para poder recabar una información de ellos, tenemos que dirigirnos a su área de comunicación social, que está ya hasta la ciudad de Guadalajara, y hacer el trámite burocrático, ¿verdad? Entonces, bueno, a diferencia de la unidad municipal, en donde lo hacen, bueno, también ellos nos comentaron que nos acercáramos ahí, eso sí nos dijeron, pero hubiera sido bueno también tener la opinión del personal que se encuentra ahí, que les repetimos, les mandamos una felicitación, un abrazo por todo su trabajo, que no es nada fácil, un trabajo y sobre todo a las áreas operativas. Nos queda claro que acá nos atendieron del área administrativa, o no sé si también participen en el área operativa, pero sí no nos dijeron que no era posible que nos dieran la información en ese momento, o que les pudiéramos hacer unas preguntas. Así que nada más dejamos ahí ese dato y hacemos, si alguien tiene comunicación con el gobernador del estado de Jalisco, ahí hagan ese comentario, que sería bueno que sí tengan la política de brindar la información de manera inmediata, no les quita nada, ¿no? Aquí estamos con nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Me dicen el Pulín, José Pulín. Guadalupe, para servirles. Órale, ¿y tú vives también aquí en la colonia? Sí, ya tengo 50 años aquí viviendo. Ah, entonces tú, miren, ya 50 años viviendo aquí en la colonia Santa Rosa, ¿verdad? Sí. Se llama. Oye,
¿Qué nos puedes platicar de lo de la falla? ¿Tiene temor los vecinos? ¿Cómo ven esta situación ustedes? Pues los malos que tienen temor son los que más afecta a las casas, porque hay muchas casas que están están afectadas y dicen que los van a cambiar y que les van a dar unos terrenos ya ahí por ahí, en la colonia Mayas, en la calle Mayas, ya habían, a una familia les dieron por ahí una casita, no sé si es el gobierno o ellos municipal, pero sí les dieron a lo menos a los más afectados en la mera esquina. Ah, qué bueno. Entonces... Ahí sí, pero como a un señor que esté aquí, pues ya es de la tercera edad y nunca hemos visto que le den. Ahora dicen que nos van a reubicar. No hay terreno. ¿Dónde nos van a reubicar? Pasa así. Cuando se abrió eso, ¿tú te acuerdas cómo fue más o menos? O sea, que de repente nomás... No, tembló, como un temblor, pero tembló un pedazo aquí. Ajá. Y se empezó a abrir ahí hasta allá, eso sí fue feo. Ok. Y ha habido temblores, también se ha abierto más, pero hay en veces que hay temblores nomás en esta zona. Eso te iba a decir, hay gente que nos dice que aquí seguido está temblando. Por la falla de San Andrés, o no sé qué sea, bueno, es de Guzmán. No, pues sabemos que esta es una falla geológica de aquí, que hasta dónde llega no sabemos, que sí termina creo que en el volcán y luego sale de aquí y atraviesa la ciudad. Sí es conveniente, que es como la familia pues que no tienen dónde, el señor ese dónde, ¿quién lo va? Y si es de la tercera edad, imagínense. Pues no tiene nada. Ahorita lo tienen sus hijos, pero es su casa. La de la mera esquina está bien acabada esa casa. Ahí pasa. Hemos visto muchas casas sí que están. La de la mera esquina ya no vive nadie, una, dos, se fueron a tumbar. Sí, quisiera que ayudara a la gente más necesitada que no tiene dónde vivir, que pasa la hambre, es un peligro. Los niños, la familia, los señores de tercera edad. Así es. Pero en realidad no hay un gobierno que diga, jóvenes, vamos a reubicar a los que más afectados en la colonia Agua Nevado por allá, pero no, nada. Inclusive al gobernador o algo que lo etiqueten en los comentarios para que le llegue este material, y si hay algo que puedan apoyar, que puedan ayudarle a la gente afectada, que lo hagan, ¿verdad? No sabemos si ya, como usted dice, hay unas personas que creo que ya se reubicaron, ¿verdad? Sí, también hay una de la esquina que también una casa están, pero ya, o sea, ya puro terreno. Pero hay personas que todavía están ahí, pues, corriendo peligro. Claro, hay muchas, pues aquí nomás de aquí a la mitad, la señora de allá nomás está cuarteada y ahí vive. Ok, pues ánimo, ojalá y sí pongan atención a este asunto, porque sí vemos que puede correr peligro, pues, las casas que están muy ya fracturadas y que más vale evitar, ¿verdad? Sí, claro, hay que hablar con las autoridades, porque en realidad, pues, hay mucha gente que corre peligro. Así es. Pues verás, este material les va a llegar ahí a la persona indicada para que empiecen a poner un poquito de más atención y que ojalá podamos evitar cualquier situación. Pues muchísimas gracias. Gracias. Ándale, gracias a usted. Miren, seguimos aquí el trayecto todavía de lo que es la falla. Seguimos en una de las colonias que fue de las más afectadas. Miren cómo en la parte de atrás de la colonia Santa Rosa. Y aquí se aprecia mucho cómo está el desnivel, miren. Y mira, aquí está muy claro, inclusive ya se empezó a fracturar el tapón que pusieron, amor, ¿ve? Igual no sé si quieras tomar las grietas. Ve, aquí está gritado y aquí está gritado. Y la grieta corre de aquí hasta allá y también. O sea, ya inclusive el tapón que pusieron se está grietando. Ahí sí ven esa casa, en lo que es la parte del extremo está toda derrumbada. Esta finca de aquí, completamente ya también. De hecho, ve cómo se ve de chueca. No, pues es que pasa esa. Sí. Ahora sí que por esta casa, sí exactamente. Pasa, mira. Sí. Ahí está. Digo, espero en la grabación se alcance a percibir que está como la inclinación. Y la afectación, mira, llega hasta estas propiedades de acá. Todo eso ahí. Para que vean cómo sí está. Pues esto no, o sea, toda la ciudad, o sea, atraviesa y de aquí sigue hasta por allá. Venimos hacia la otra colonia que está a un lado de la colonia Santa Rosa. Tengo entendido, ya esta es la colonia magisterial. Y vean cómo se ve, qué impresionante. Vean el recorrido de esta falla. Aquí los vecinos nos comentan que esta parte de la calle estaba como acá, literal así, pero que vino el ayuntamiento y raspó esta calle y le dio este nivel. Y que la acomodaron
Ajá. porque pasó un camión de Y se Coca-Cola atoró. allá, en la esquina. con el peso del camión se hundió, abrió más y fue el tramo que arreglaron. Ajá. Pero pues aquí los vecinos, la intención o lo que ellos quieren pues es que se arregle también toda esa calle. Sí, porque, claro. pues sí dicen, no, pues es que nomás arreglaron un pedacito. Claro. Hay una preocupación de aquí de la gente, específicamente de esta calle, que viene la temporada de lluvias, entonces va a correr el agua naturalmente y que ya pasó en una ocasión que se año bajó el pasado. agua y se metió a las casas. Se reblandece también con la lluvia la parte que está muy agrietado, que ya se mete el agua, se reblandece y hace que inclusive el suelo se tienda a estar moviendo más. Vean qué impresionante se ve. O Sí, sea, aquí sí está bien. cómo va partiendo. Todo sobre la calle se fue partiendo. Aquí miren. Miren cómo, ve, pues vean, acá está Carmen allá abajo, Sí, y subes. yo acá. Y así va corriendo hasta allá. Ya estamos acá, estas de las colonias que están de este extremo, pero todavía corre hasta allá. Allá al fondo, a ver si se alcanza a apreciar. Allá está el volcán, el Nevado de Colima, miren. Y dicen que esta falla llega hasta allá. Creo que ya por aquí como que se mete por Y allá. aquí porque ya abrió no se ve. hacia abajo. Ajá. Pero Y que bueno. llega por el, o sea, pasa como por el Sí, plano. pero vean cómo se ve de afectada toda esta zona, toda esta calle que parte por ahí. Sí, dicen que en su momento vinieron las autoridades, comentaron que iban a hacer algún tipo de obra, pero lo que tienen que hacer es literal levantar toda la calle y darle un nivel Para con un emparejar. material que no sea como, que sí pueda hacer con ese movimiento, que no se fracture y que le dé un nivel. Pero sí es complicado el tema, no se ve tan sencillo. Es una falla que le decimos que viene desde 1 kilómetro de profundidad y que se va desplazando y se va desplazando. Hay un fenómeno que sucede que de repente se escucha como si circulara por el subsuelo piedras, como unas piedras Pues cayera. grandes, como no, amor, como, o sea, sí, pero yo he escuchado en las otras colonias que soy así, que como si rodaran piedras grandes por abajo y la gente se asusta. Obviamente, imagínate que tú escuches por Sí, debajo sí, que se sí. está escuchando así y se mueve la tierra. Entonces que ya han venido Como que andas luego caminando, sí. como los de Protección Civil y eso a checar, y que les dicen que son desprendimientos subterráneos, que se desprenden las rocas, las piedras, y es lo que está pasando allá abajo. Entonces miren, o sea, qué visión de veras tan, o sea, cómo está la calle completamente desnivelada y fracturada. Por ahí, si conocen a alguien experto en el tema, etiquétenlo, coméntenos ustedes qué piensan sobre esta situación. Es un tema que yo creo que pues va a dar para más. Vamos a tratar de seguir documentando. Si quieren la segunda parte, por ahí coméntenos también para seguirle preguntando a la gente, ir a otras colonias, a más zonas de la ciudad. Esto es lo que nosotros ahorita alcanzamos a documentar. Igual, si conocen alguna autoridad o algo, etiquétenlos para que pues se enteren, o si ya están enterados, que la gente les dicen que pues sí ocupan a lo mejor un poquito de más Apoyo. atención. Suscríbanse al canal, Regálenos un like, comenten. comenten, compartan. Acá andamos.